sea un vertedero. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Por favor, sí, muchas gracias. Solamente queremos agradecerles nuevamente que estén acá. El esfuerzo que hacemos para poder realizar las actividades en el marco de la cátedra es una cuestión que tenemos como muy clara, tenemos que mantenerla que sea necesaria, y esto es para que podamos mantener. Esta mañana ustedes han sido convocados para trabajar una temática, digamos que va a ser un giro importante en los temas que hemos trabajado hasta ahora, y sobre todo porque tenemos la presencia de una amiga con una experiencia notable, una persona muy joven pero con un caudal de capacidad y de experiencia que ustedes no van a poder verificar en cuanto empecemos la actividad. Para ella queremos agradecer esa disposición que has tenido para acompañarnos. Ella nos cuenta hace unos minutos que ha estado ya bastante tiempo en contacto con San Carlos, con medio de la Facultad de Ingeniería principalmente, pero que ve con buenos ojos esta posibilidad de convocar a profesionales de todas las disciplinas, que eso es una de las grandes ventajas que tenemos en las convocatorias de la cátedra. Quiero comentarles así muy rápidamente que anoche, en el marco de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, tuvimos la visita de nuestro amigo, el licenciado Francisco Estrada, el director del SECON. Él, junto con un grupo de profesores, Francisco Castañeda, Francisco, acompañado de los profesores de la Facultad de la Escuela de Biología, nos han planteado el problema que hay actualmente con la carretera que va a pasar por la laguna de la Chorro. Es un problema difícil, pero que seguramente tendremos que ver cómo resolvemos, principalmente tratándose del patrimonio de la universidad y del país. Cuestiones como estas tenemos que ir viendo cómo involucramos a nuestros estudiantes cada vez más para hacerlos conscientes de las dificultades y que se puedan ir tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos todos, principalmente como carrera. Así que sin más preámbulo voy a dejar a la licenciada Toledo para que ella nos ponga al tanto de la experiencia que tiene nuestra actividad de hoy, y reitero mi agradecimiento por estar aquí. Así que bienvenidos y empezamos de inmediato. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Lili. Muchas gracias, licenciado. El día de hoy el tema es diseño de estrategias de sostenibilidad. Así que muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias, Valeria. Yo creo que tanto a Valeria como a Jorge, obviamente ingeniero de acá de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ingeniería, que también trabaja con Valeria. Muchísimas gracias por estar aquí. Ana Valeria Prado Mancía cuenta con una maestría en Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Su trabajo de tesis versa sobre la introducción al mercado de carbón de la Universidad de Barcelona, España. También es graduada de la Universidad Francisco Marroquín en licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales como abogado notario. El trabajo de su tesis es análisis de la cláusula del contrato de compraventa de certificados de reducciones de las emisiones de carbono. Ha tomado muchísimos cursos y yo creo que no vamos a mencionarlos, y su experiencia laboral es directora y socio fundador de Carbon Management de la Universidad de Innsbruck, catedrática de la Facultad de Ingeniería en el curso de Geografía y Integridad Nacional. También trabajó en Green Building Council, y como director ejecutivo del miembro fundador también de esta otra Green, es otra, es diferente. Y Juan Carlos International, esta es otra empresa, y
Gold Paper Corp es otra empresa. Ok. También ha trabajado con experiencia relevante, me imagino que es GNC, medición de huellas de carbono, Maya Primo, medición de huellas de carbono, Barista, medición de huellas de carbono, Universidad, medición de huellas de carbono, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Guatemala, medición de huellas de carbono, Goldwriter, también grupo de desarrollo, Guatemala. Bueno, no se proyecta en Nicaragua. Pantaleón, Pantaleón, Municipalidad del Departamento de Guatemala, medición de huellas de carbono, Municipalidad del Departamento de Guatemala, contratado a través de un fideicomiso de acuerdo a la planificación urbana, estudios preliminares para el ciclo mecanismo de desarrollo limpio, Transmetro, registro de Naciones Unidas de NDL, estudio para la identificación de proyectos NDL dentro de la municipalidad, también concentrarse, emisión de huellas de carbono del Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, asesora legal para los contratos de compraventa de reducciones de las emisiones del proyecto de programa Carbon Guatemala. Asesora legal para los contratos de compraventa de reducciones de emisiones del grupo agroindustrial occidente, columnista de la sección de opinión del periódico Green Times, miembro del jurado calificador de los premios Ford de conservación y medio ambiente, organizador y panelista en el proyecto denominado Generación y Financiamiento del proyecto de MDL en el sector de energía renovable en Centroamérica, y miembro y socio fundador del Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala. También ha participado o ha impartido en el seminario temas legales y técnicos en proyectos MDL para el Departamento Legal del Grupo Agroindustrial de Occidente y Grupo Financiero de Occidente. Panelista y expositor en venta de créditos de carbono para miembros de Sport. Y hay otros innumerables temas y participaciones que ha tenido tanto a nivel internacional como nacional que no vamos a mencionar acá. Realmente Valeria, yo quiero en primer lugar agradecer que estés acá, felicitarte por el trabajo que has venido haciendo, muchos éxitos en tu empresa, porque yo creo que las alianzas se deben dar tanto en el sector privado como en el sector de la Universidad de San Carlos. Nosotros somos investigadores, hacemos investigadores, somos profesores, y aquí está la masa crítica en el mundo, puedes trabajar contigo. Así que muchas gracias, Valeria. Es todo tuyo. La idea, bueno, tenemos en realidad poco tiempo para hablar acerca de tantos temas que hay disponibles sobre esto, así que voy a tratar de hacerlo lo más digamos, general posible. Si alguien de ustedes desea que enfoquemos en algún tema puntual, por favor déjenmelo saber. Como ustedes ya sabrán, pues el tema sostenibilidad es un tema bastante amplio y principalmente yo les vengo a hablar acerca de la experiencia que yo he tenido, cómo es que yo he trabajado, y a darles contarles un poquito qué es lo que yo ya he hecho, tal vez un poco de los obstáculos que he tenido en el camino, pero de las oportunidades que principalmente se han abierto a través de esto. Entonces, primero vamos a empezar hablando acerca de sostenibilidad y qué significa esto. Me imagino que ya muchos de ustedes yo creo que antes de eso, mejor, como somos un grupo relativamente limitado, me gustaría conocer cuál es la disciplina a la que cada quien se dedica, porque yo sé que hay de varias facultades, entonces me gustaría si me pudieran ir diciendo. Mi nombre es Edgar Martínez y laboro en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Pues Cristian Andreino y soy pedagogo, trabajo
de que quieren ir, que quieren la escuela normal. Mi nombre es Orlando Páez, de igual forma vengo de Canadá Progreso. También estudiante aquí de ingeniería. Buenos días, mi nombre es Julián Burgos, yo soy egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, soy consultor de comunicaciones. Buenos días, mi nombre es Saúl Barrera, soy psicólogo egresado aquí de la universidad y actualmente soy profesor interino de la Escuela de Psicología. Buenos días, Sergio Pérez, soy coordinador de la comunicación de la Facultad de Ingeniería. Buenos días, Carlos Cabrera, supervisor de EPS de Coquimbo. Buenos días, soy Carla Doris de la Facultad de Sotecnia. Buen día, soy Rogelio y también de la Escuela de Psicología. Buenos días, soy Mayra López, soy psicóloga, vengo de CUSAC y soy catedrática de la licenciatura en Pedagogía. Soy economista, mi nombre es Héctor Villarreal, soy jubilado, pero tengo mucho interés en oír su conferencia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Enrique Hernández y soy docente de gestión del riesgo en la Escuela de Trabajo Social. Buenos días, mi nombre es Axel Godoy, soy profesor del curso de gestión ambiental de la Escuela de Sotecnia, Facultad de Ingeniería de Sotecnia. Muy buenos días, yo soy Raúl Silleda, también trabajo en la Facultad de Medicina Veterinaria de Sotecnia y uno de los cursos que doy es el de Sociología Rural. Tiene mucho que ver con todo esto. Buenos días, mi nombre es Suyapa Velázquez, estoy a la orden. Soy antropólogo y trabajo como investigadora en el Instituto de Estudios Étnicos de la Universidad. Pues tenemos aquí un grupo bastante mixto, digamos. Entonces, pero eso es bueno porque a veces me intimida un poco cuando me toca dar conferencias en frente de ingenieros, porque como yo no soy ingeniero, entonces a veces no logro, y doy temas que le interesan principalmente a los ingenieros, entonces a veces me quedo un poco corta con la terminología, pero aquí me voy a sentir un poco más tranquila. Pues está interesante y me gusta el hecho de que tengamos, bueno, digamos, es bien usual que yo reciba personas como ingenieros o inclusive economistas, pero muy pocas veces comunicadores sociales o psicólogos, así que esto me parece, creo que va a estar bastante interesante, sobre todo porque la labor del comunicador es muy importante en estos temas y creo yo que aquí hay un gran campo para eso. Entonces vamos a empezar hablando acerca de la sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? ¿Cómo es que yo lo veo? Y cómo es que yo lo he aplicado a lo largo de mi experiencia, que tampoco es mucho, pero es algo. Entonces, aquí me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado, ya saben acerca de esta definición, igual la voy a mencionar. ¿Qué significa desarrollo sostenible? Que el desarrollo sostenible es básicamente sostenibilidad, es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Es decir, utilizar los recursos del día de hoy de tal manera que yo pueda asegurar que a largo plazo igual van a estar esos recursos disponibles para futuras generaciones. Entendiendo que vivimos en un planeta donde los recursos no son infinitos, sino los recursos son finitos. Yo creo que tiempos antes se creía que los recursos eran infinitos, ¿verdad? Yo diría eran tiempos más inocentes en ese sentido, y se utilizaba el agua, se utilizaba, bueno, en general cualquier recurso se utilizaba ilimitadamente. Hoy por hoy, eso yo creo que estamos claros de que eso no existe. Entonces, por tal razón, nosotros tenemos que hacer uso de dichos recursos de tal manera que podemos asegurar que todavía van a estar de aquí a un largo plazo. No cheating on our children básicamente significa, ahí sí que no hacerle trampa a nuestros hijos. Es decir, nosotros no podemos hoy por hoy hacer uso de los recursos sabiendo que vamos a recabar los recursos, porque inclusive existen ya estudios donde se determina que varios de los recursos les queda cierto tiempo de vida únicamente ya o cierta disponibilidad, o sea, ciertos años de disponibilidad al paso que vamos con el consumo. Entonces, si nosotros continuamos haciendo uso de esos recursos en esta medida, obviamente vamos a dejar a nuestros hijos sin poder disponer de ellos. Entonces, básicamente, me gusta mucho esta expresión donde dice, es no hacerle trampa a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino, pues, los estamos trayendo a un mundo que les estamos dejando más complicado. Ahora, ¿a quién aplica? ¿Es algo para mí? ¿Es muy caro? ¿Eso no hago mi negocio? ¿Es muy difícil? ¿Qué gano yo?
Y esa es la pregunta que siempre se hacen todos. O sea, ¿cómo hago yo para que esto? Yo creo que todos conocemos el tema del cambio climático, todos sabemos que existe, todos sabemos de que, bueno, tenemos algunas consecuencias derivadas del cambio climático, todos estos cambios de temperatura, todas estas inundaciones o lluvias y todo eso, bueno, eso es consecuencia de ello. Y todos queremos colaborar, todos queremos ayudar, sin embargo, no sabemos exactamente cómo hacerlo. O sea, nos ponemos en una situación en la cual decimos, nosotros somos una sola persona dentro de un mundo gigante. ¿Cómo yo puedo cambiar? Realmente, y uno se siente como demasiado impotente para poder hacer algo. Entonces, ¿cómo yo con mis actividades puedo cambiar? Y al final, el tema de sostenibilidad aplica para todos. El tema de sostenibilidad, todos lo podemos hacer en muchos aspectos de nuestra vida y desde cualquiera de las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Yo siempre comento acerca de que yo creo que hoy por hoy ninguna disciplina académica es exclusiva de sí misma, es decir, nosotros no podemos estudiar algo, digamos por ejemplo, no podemos estudiar derecho ambiental, no podemos estudiar el tema ambiental sin tomar en cuenta el tema económico o sin tomar en cuenta el tema legal inclusive, ¿verdad? O sea, ya las disciplinas en realidad están entremezcladas y tenemos que entenderlo de esta manera. Y solo en la medida que lo entendemos de esta manera podemos garantizar sostenibilidad. Sostenibilidad, en otras palabras, significa algo que se va a sostener dentro del tiempo, ¿verdad? Algo, una solución o un proyecto, algo que existe, que va a ser permanente, digamos, en la medida de lo posible, ¿verdad? Es algo que va a poder sobrepasar los obstáculos y las condiciones que son cambiantes, pero que va a lograr atravesarlas. Entonces, por ejemplo, el tema interdisciplinario es, actualmente hay una iniciativa de ley en el Congreso que va por segunda lectura, que está denominada, abreviadamente, denominada como Iniciativa de Ley de Cambio Climático. Y entonces, quienes estaban analizando, la comisión que estaba analizando puramente fue la Comisión de Medio Ambiente. ¿Quién elaboró el documento? Pues lo elaboró una abogada y salió del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ahora bien, yo he estado luchando para que se elabore un análisis económico de esa ley, porque está muy bonito planteado, a excepción de algunos artículos ahí, pero en general está muy bonito planteado, sin embargo, y digamos es relativamente interesante y bastante, yo creo que, pero me parece bastante utópico dadas las condiciones a las que, bueno, nos enfrentamos hoy por hoy. Entonces, yo propongo de que se elabore un análisis económico de las soluciones que están planteando ahí, porque no es viable, ¿verdad? Y como no es viable, simplemente la ley se va a quedar estancada, no la van a cumplir. Entonces, un ejemplo de cómo es necesario lograr, bueno, entonces por lo tanto, hacemos que esa ley no sea sostenible, porque es una ley que va a entrar en vigencia y va a ser tan imposible cumplirla que entonces se va a quedar estancada, ¿verdad? Entonces no es una ley sostenible. ¿Por qué? Porque no tomó en consideración, o sea, está tomando en consideración única y exclusivamente un tema ambiental, pero no está tomando en cuenta el tema financiero o el tema económico derivado de ello. Entonces, entrando un poquito ya más en materia, ¿qué significa sostenibilidad? Y esta es también la definición con la cual yo me siento más cómoda. Y es una situación o una solución que responde a una necesidad social y que a su vez es socialmente aceptada, financieramente viable y ambientalmente amigable. O sea, en la medida que logramos encontrar en cualquiera de las soluciones que nosotros tenemos un balance dentro de estos tres aspectos, entonces logramos que de una u otra manera sea el proyecto o la solución sostenible, es decir, que se garantice su existencia a lo largo del tiempo. Yo creo que ninguno de nosotros estamos pensando aquí crear un proyecto que dentro de 2 años muera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que cualquiera de las iniciativas que nosotros tengamos sean iniciativas que efectivamente estén a largo plazo? Les pongo un ejemplo. Nosotros hemos trabajado con varios proyectos, tratando con varias empresas, midiendo la huella de carbono. De hecho, creo que anteriormente tuvieron la presentación de
de una doctora de Alkeni, que es una empresa con la que nosotros trabajamos. Y entonces hicimos la medición de la huella de carbono, ¿verdad? Identificamos cuáles son los aspectos que podían mejorarse, las prácticas que podían implementarse para mejorar. Pero obviamente la idea es que no se quede ahí, ¿verdad? O sea, la idea es que no se quede ahí en una consultoría en donde ya se les dio el resultado y bueno, ahí está. Entonces, la idea es que se implemente y que tenga continuidad y que año con año es una mejora continua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que estos proyectos que nosotros planteamos dentro de estas empresas puedan garantizarse a largo plazo? Por ejemplo, estableciendo una persona encargada del tema, tal vez algún líder de sostenibilidad dentro de la empresa que pueda darle continuidad mensualmente, creando dinámicas que involucren al personal para que el personal se sienta motivado. Entonces, buscamos involucrar también a la parte social, no solo soluciones ambientales, sino también soluciones que involucren a la sociedad, es decir, a los trabajadores, de tal manera que haya continuidad y, por supuesto, más que nada, que sean financieramente viables. La empresa no le interesa perder, la empresa no le interesa poner plata porque sí, ¿verdad? No quiero sonar mal, pero en mi experiencia, pocas personas lo hacen por filantropía, pocas personas o pocas empresas, por no decir ninguna, ponen plata en estos temas porque ama el ambiente, porque ama el planeta Tierra, de verdad. Independientemente y lo digo yo, cuando empecé hace varios años, yo tenía tal vez una visión bastante inocente en ese sentido. Y yo llegaba a las empresas con un discurso de sí, que el medio ambiente y que los animales y qué tal. Y me miraban con una cara como de no nos interesa, ¿verdad? Enseñando los números y la medida que a nosotros nos parecen interesantes, entonces lo vamos a implementar. De nuevo, ahí está metida la parte de sostenibilidad. Si es algo que financieramente no es sostenible para la empresa, no es viable para la empresa, no es sostenible a largo plazo. La empresa va a poner un poco de dinero el día de hoy, pero dentro de 2 meses va a haber otras necesidades y entonces la empresa se va a enfocar en nuevas necesidades y va a descartar los programas destinados al tema del medio ambiente. Entonces, de nuevo es cómo crear una estrategia de sostenibilidad, es decir, una solución que sea financieramente viable, socialmente aceptada y ambientalmente amigable. Si tienen alguna pregunta, por favor, no me interrumpan. Sí. Valeria, ¿cómo manejarías tú la parte, ya hablando como abogada? Sabemos que las empresas ahorita del sector de libre comercio, estamos pendientes con la Unión Europea en la parte comercial, en la parte laboral, en la parte ambiental. Hay normativas que se tienen que cumplir, hay leyes que se tienen que cumplir, de legislación, ¿no crees que eso es digamos, las empresas tienen que cumplir con A, B, C? ¿Y si no cumplen? Bueno, casi ninguna cumple. Pero ahí va a pegar un filtro. Eventualmente va a haber un filtro donde las que lo cumplen se tienen que alinear. Pero casi ninguna cumple. Pero porque al día de hoy la mayoría de las obligaciones derivan de normativa local. Y la normativa local, bueno, digamos, siguiendo un poco al tema del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente no tiene, como ente ejecutor, carece de la capacidad de poder, digamos, auditar, de poder imponer sanciones, de poder estar, ellos quisieran, pero no tienen la capacidad de verificar todas estas empresas que no se encuentran dentro de la ley. Entonces, para las empresas es relativamente sencillo no enmarcarse dentro de la ley. Y son tal vez un porcentaje bastante grande de las empresas. Yo que trabajo en este sector me he podido dar cuenta de que muchas de las empresas, si no es que una gran mayoría, no se encuentran dentro de los márgenes establecidos por la ley. Pero obviamente no hay un sistema realmente que los audite. Ahora, usted mencionó un tema importante que es el Tratado de Libre Comercio y es las relaciones que pueden existir con otros países y con tal vez clientes internacionales, sobre todo para empresas que exportan. Aquí ya no importa si la ley se aplica, la ley local se aplica o no, si las empresas están en cumplimiento o no,
O sea, aquí el cliente va a solicitar que el proveedor cumpla con determinada cantidad de requisitos y que estos requisitos estén certificados por un auditor independiente internacional. Entonces, a las empresas no les queda otra que enmarcarse no solo dentro de la ley, sino con estándares muchísimo más altos. Lo que hace que en muchos casos, muchas empresas no logran ser competitivas porque no tienen la capacidad de cumplir todos estos requerimientos. Entonces ahí, de hecho, no se acuerdan que cuando entró en vigencia el libre tratado, con el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, muchas empresas se quedaron sin trabajo porque ya no pudieron ser competitivas. Entonces, más o menos eso pasa también. Pero cabal, esto íbamos a entrar a hablar más adelante, cómo es que a la hora de diseñar una estrategia de sostenibilidad hay que tomar en cuenta el mercado en el cual uno se está enfocando para vender sus productos y cuáles pudieran ser los futuros requerimientos que este mercado pudiera tener. Y al final tampoco se necesita ver a través de una bola de cristal qué es lo que me van a pedir, simplemente se necesita ir a ver qué está pasando en Europa, por ejemplo. Y entonces pensemos que en 5 o 6 años vamos a estar exactamente con los mismos requerimientos que están trabajando, tal vez 8 años. Pero las empresas van a estar bajo las mismas condiciones que están ahorita. Pero usted tenía una pregunta. Sí, solo una duda, entre sostenible y sustentable, ¿cuál es realmente la diferencia? Porque como estas personas a veces son de moda. Sabe que a mí me lo han preguntado un montón y yo misma lo he preguntado un montón. Y hay diferentes corrientes, digamos. A título personal me agrada más la palabra sostenibilidad, pero yo creo que es un tema de gustos nada más. Y más porque lo entiendo como sostenible, algo que se sostiene en el tiempo. Sustentable no lo logro entender todavía muy bien, pero según he podido yo apreciar, se refieren, dos términos que se refieren a lo mismo, ¿verdad? Para efectos de este tema, son dos términos que en principio se refieren a lo mismo. De hecho, en mucho depende de los países. Por ejemplo, en México, el tema de sostenibilidad casi no lo utiliza, todo es sustentable, ¿verdad? Entonces, pero el concepto es básicamente el mismo. No sé si alguien tiene alguna otra consideración al respecto. No, yo estoy de acuerdo contigo, Valeria, pero el día de ayer nosotros estuvimos con un tema que es preparación legal para el desarrollo sostenible de los biocombustibles en las Américas. Y digamos que la cuña, el tema de desarrollo sostenible es la OEA. O sea, diferentes organizaciones de diferentes países, algunos toman desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, pero para nosotros, hasta este momento, mi duda era porque en alguna oportunidad dijo que sostenible estaba pensando en ese momento 3 puntos que se estaban refiriendo y lo sustentable era más hacia lo ecológico, o sea, tenía un peso mayor hacia lo que es lo sustentable, está más relacionado con lo ecológico. ¿Y por alguna publicación especial que lo vio o era nada más algo? Por referencia a lo que sí. Pues yo creo que cualquier cosa, no sé, yo siempre estoy preguntando, o sea, la misma pregunta la hago yo cuando puedo porque me entra la duda. Y de hecho, si no, creo que en la página, no sé si es en Wikipedia, no estoy segura. Si usted se mete a ver, habla acerca de, los menciona como sinónimos, ¿verdad? Pero abajo en una parte dice, existe la duda de si es sustentable o sostenible, ¿verdad? Pero en principio se consideran como sinónimos. Yo creo que tal vez para nosotros aclarar duda, por si existiera alguna duda, aquí lo que estamos hablando es aquel concepto que trabaja bajo estos principios. Léase sostenible o sustentable, pero que estén estos 3 principios, o este principio, digamos, involucrado. Este principio, como les digo, se puede ver tanto para proyectos macro tipo energía renovable, como para proyectos pequeños en una oficina, en un departamento de una universidad, en la casa, inclusive, así como cuando uno en la casa, cuando yo le digo, por ejemplo, a mi esposo, mira, de ahora en adelante vamos a, no sé, quiero poner un sistema de captación de aguas servidas y adicionalmente quiero que empecemos a regar con aguas grises y entonces tengamos un sistema de separación de aguas grises con aguas negras y que las aguas negras, porque llegué una vez con esa idea, ¿verdad? Y entonces me dice que
bonito, pero tráeme los números. Entonces cuando yo le llevé los números, se pone casi le dan un ataque. Entonces me dice, o sea, esto no es sostenible económicamente. Vamos por pedazos, demostrame cómo, porque yo le decía, mira, pues ya vamos a comprar agua para esto, nos va a reducir el consumo de energía en esto y tal, ok, pero miremos en qué medida la solución que tú estás proponiendo, que ambientalmente es muy bonita y muy interesante, hace sentido también económico a largo plazo. Y adicionalmente, porque me decía otra cosa, por ejemplo, yo le decía, porque yo soy vegetariana, entonces le decía, y quiero tener a mis gallinas ponedoras en el jardín para comer huevos orgánicos, ¿verdad? Y entonces me dice, al preguntar al vecino si le parece tener a unas gallinas haciendo bulla todo el día. O sea, no sabemos si socialmente es aceptado todavía. Entonces, para poder implementar todo eso en mi plan, tengo que tener controlada la parte social de que mis vecinos estén de acuerdo, de que mi esposo esté de acuerdo, y la parte económica de que toda la inversión, porque ojo, es inversión, no es gasto, haga sentido, ¿verdad? Hay un balance. ¿Alguien tiene una pregunta por allá? ¿No? Tiene una manita que Pregunta no, más bien un comentario, una observación por todo lo que usted ha dicho ahí, por la imagen que tenemos, porque esa imagen representa un triángulo equilátero, o sea que es de igualdad. ¿Ya? Entonces, pero está arriba un símbolo del ser humano, ¿ya? Como que dice que en función del ser humano está el equilibrio del peso, pero por todo lo que usted nos ha explicado, esa debería de invertirse, digamos, correrse un poquito, para que el símbolo del dinero sea el que esté en primer lugar, ¿ya? Para poder expresar bien, y no debería ser un triángulo equilátero, sino debería ser otro tipo de triángulo o otra figura que represente ese desequilibrio, porque ahí, como usted decía, es una aspiración, es algo ingenuo tratar de alcanzar ese equilibrio que planteaban. No, pero tiene razón, aunque tal vez utilicé esto porque para efectos ilustrativos me parecía bastante bonito el triángulo, pero digamos usted se mete Naciones Unidas, la manera como ilustra esto es con unos círculos que se interrelacionan entre sí y la parte del medio, sin que esto implique sin que el orden implique que algo va o tiene prioridad con respecto a otro. De hecho, esa es la idea. Yo lo coloqué ahorita así, pero en muchos casos a veces esto está acá y esto está acá, es decir, la idea es que tienen igual importancia los tres aspectos. Esa es la idea, porque cuando no hay un balance corre peligro de no ser sostenible. Por ejemplo, no tengo no tengo ningún prejuicio yo aquí en contra de ningún proyecto en especial, pero les voy a poner un caso. ¿Qué pasa cuando se trata de proyectos hidroeléctricos que son gigantes? Vamos a hablar de una hidroeléctrica tal vez de 150 megas, que no es muy normal aquí en Guatemala, porque sí que las hay, que es un proyecto financieramente viable, interesantísimo, o sea, y es un proyecto ambientalmente amigable en principio. ¿Por qué? Porque es energía renovable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la parte social? Puede ser que esté controlada y no haya ningún riesgo, o puede ser que no. O por ejemplo la parte ambiental. No obstante, se trata de energía renovable, igual tiene impactos ambientales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener los tres aspectos de este proyecto bien balanceados. Entonces vamos a pasar. Y aquí es un tema, esto tal vez es un tema un poco más, es una cita que agarré de un libro que leí, y se enfoca más en la parte social, pero así como se enfoca esto en la parte social, se puede enfocar en cualquier aspecto. Nos importaría saber que el tinte que le deslava de una camiseta puede contribuir a que un niño que vive en las cercanías desarrolle leucemia, mientras que el tinte de otra no lo hace. Es decir, cuando yo consumidor, compro, si a mí me dijeran, porque es algo que es una información que todavía no está disponible, pero no tarda en estar disponible, ya están empezando a
de esos temas de divulgación de información. Pero ¿qué pasaría? Y se los pregunto a ustedes. Si ustedes van a la tienda, se van a comprar, digamos, este suéter. Y entonces le dicen, miren, este suéter está producido por una textilera que no tiene un control de agua residual, que las descargas, o sea, son, bueno, es una cosa espantosa, donde ni siquiera, o sea, casi que caliente sale el agua desemboca el agua, ¿verdad? Y más todos los componentes químicos que tienen las tintas. Y entonces resulta que hay una comunidad no muy lejana que utiliza esa agua para tomar. Si ustedes le dijeran que este suéter viene de una textilera con esas características y que indirectamente ustedes son responsables de que un niño se enferme o que una señora se enferme, ¿no les causaría un poco de conflicto? O sea, tal vez algunos no, hay unas personas que son bastante frías en ese tema, que tampoco lo juzgo, o sea, es una cuestión de valores, es un tema personal, pero a muchas personas sí que les ocasiona un problema eso, ¿verdad? El tema es que hoy por hoy eso todavía no se sabe, o sea, yo compro y no sé de dónde viene, así como puede ser de que yo sea culpable de esto, puede ser que no, y hay empresas que están haciendo cosas buenas y hay empresas que no. Ahora, aquí, como dicen justamente en esta segunda parte de la cita, a mi generación le gusta hacer el bien comprando de manera diferente. Si se nos da la oportunidad de hacer una buena acción, la aprovechamos. Díganme si ustedes, catedráticos, no ven que hoy en día la juventud ya viene más con ese empuje. O sea, tal vez yo, y no sé ustedes, pero yo no me acuerdo dentro, digamos, de mis años de estudiante que esa fuera una prioridad, que los jóvenes, digamos, en el colegio estuvieran preocupados por el tema ambiental, pero yo veo que hoy por hoy eso sí es una preocupación de los jóvenes. O sea, es más, ya veo estudiantes, y lo veo, y por eso tal vez me he involucrado tanto con la Facultad de Ingeniería, porque me llaman los propios estudiantes y me dicen, Valeria, quiero hacer mi tesis de esto, Valeria, a mí me interesa esto, Valeria, ¿cómo podemos hacer para aprender más? Valeria, nos puede venir a dar una conferencia acerca de esto. Entonces, eso es que el interés está incrementando. Eso significa también que, o sea, esta masa de interesados no es solo estudiantes, o sea, nosotros estamos viendo estudiantes, pero al final son consumidores. Y como consumidores que están generando un interés en este tema, están generando también capacidad propia para distinguir acerca de algo que es bueno y algo que es malo. Y por lo tanto, generan también, o sea, en la demanda de productos y servicios empieza a ser una demanda más educada y más exigente en estos temas. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de un tiempo va a venir el consumidor y va a decir, mire, si usted no me demuestra que esto no está causando ningún daño colateral, yo no se lo voy a comprar. Y me voy a ir única y exclusivamente con aquel que sí me lo garantiza. No les estoy diciendo que esto aquí en Guatemala va a pasar hoy. Seguramente no, y el año entrante tampoco. Pero en algún tiempo, o sea, cuando la generación que está, por ejemplo, ahorita en el colegio salga, ellos, o sea, a mí me impresionan los niños de hoy, tienen una conciencia. Es más, yo fui a dar una plática a una escuelita pública en Escuintla. Y entonces les digo a los niños de 6, 7 años, digo, bueno, si ustedes ven a alguien tirar basura del río, ¿ustedes qué hacen? Les gritamos, no se escuche. 6, 7 años, ya tienen eso aquí en el chip, ¿verdad? Y eso va a afectar en sus patrones de consumo a futuro. Entonces una empresa que no está tomando eso en cuenta no está siendo una empresa sostenible. Entonces los cambios en cuanto a temas de sostenibilidad no tienen que ser inmediatos, tienen que ser progresivos, si no la empresa quiebra, pero tienen que ir dirigidos hacia un horizonte que refleje sostenibilidad. Pero usted tenía una comentario. Me llama mucho la atención los dos escritos que tiene ahí, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué razón en el interior del país nace tanto niño con deformidades orgánicas? ¿Es acaso que a quien corresponda no tienen el control de qué tipo de pesticidas y insecticidas están usando? ¿Verdad? Porque no sé si solo yo me pregunto eso, no sé si mis compañeros están también, pero por lo regular la gran cantidad de niños de jóvenes que nacen en el país son de gente indígena. Entonces mi pregunta es, ¿por qué?
Entonces no sabemos mucho a los niños, es increíble, ¿verdad? Pero ahorita que se está trabajando más que todo con la niñez y la adolescencia, hemos tratado algunos aspectos, ¿verdad? La ecología humana. Cuando uno habla con él de la ecología humana, ellos se quedan así como en stand-by, ¿eso qué es? ¿Cómo es? Entonces pienso yo que también sería obligación del Ministerio de Educación, ya que dentro de la nueva currícula que ellos tienen, ya trabajar todo ese tipo de situaciones que vienen con relación a lo que es la ecología. Ayer estaba trabajando con un grupo de adolescentes y me dicen, mira, licenciado, y me doy cuenta de que ahora el clima aquí en Guatemala ya no se entiende. Antier hubo una gran lluvia de granizos y aquí nos estamos muriendo del calor. Entonces son preguntas que en determinado momento, uno como profesional, a veces no es bueno. ¿Qué le puedo contestar yo a X o yo adolescente? Que, como usted dice, ellos también ya van más adelante que nosotros. Sí, van, es otra cultura. Sí, es otra cultura. Y yo creo que tiene toda la razón que está. Yo creo que este tipo de asignaturas deberían de formar parte ya dentro de las asignaturas de los colegios y de las escuelas, porque es un tema, independientemente de lo que uno pueda creer acerca de si existe o no el cambio climático, que si es por razones antropogénicas o no, hay un fenómeno que se está dando climático, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para adaptarnos a él, porque nos está afectando. Y creo que ahí tienen un buen punto. Ahora, lo que sí veo yo, digamos, es, al menos tratamos de promover, digamos, la iniciativa privada. Yo colaboro con otros profesionales que están dentro del sector y que nos complementamos dentro de los temas que damos, pero siempre en la misma línea. Siempre estamos dispuestos a ir a dar charlas, inclusive a colegios, charlas de sensibilización, ¿verdad? Porque sabemos que hace falta divulgar este tema, hace falta divulgarlo adecuadamente para no desinformar. Y hemos tenido muy buena recepción por parte de los colegios y de las universidades. Como le digo, yo tuve la oportunidad de ir a esta escuelita pública y me sorprendió, de verdad me sorprendió totalmente. Que son niños que vienen de hogares fraccionados, de hogares problemáticos, si es que se puede llamar hogar, ¿verdad? Pero dentro de todos los problemas que ellos tienen muy claro que el tema, o sea, ellos no pueden tirar basura, ellos tienen muy claro que hay que separar la basura, o sea, un niño de 6 años sabe que separa la basura y de que hay unas cosas que se pueden reciclar y otras que no. A mí eso, o sea, yo cuando tenía 6 años, a mí eso me daba igual, creo yo. Entonces, sí, como les digo, yo veo que la sociedad va hacia, no sé si es tendencia, simplemente que estamos evolucionando en ese sentido. Yo comparo estos temas con el tema de la tecnología. A ver, por ejemplo, una empresa que no se pone al día con la tecnología, o una persona que tal vez no se pone al día con el tema de la tecnología, de una otra manera deja de ser sostenible, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, ya no es competitivo por X o Y razón, o sea, hay personas que se resisten todavía a tener correo electrónico, ¿verdad? Pero ya casi la gente ya no manda cartas, por más que a mí me encantaba eso de recibir una carta y los sellos postales, pero ya es algo que han usado los libros. Los libros son igual, me encanta ver mi biblioteca llena y los libros físicos, pero ya casi no se encuentran muchos, y la tendencia es que van a desaparecer. Entonces, o me subo al barco y empiezo a leer en la parte digital, o me voy a quedar sin poder leer dentro de algunos años. Igual es el tema de sostenibilidad. Ahora, voy a hablar acerca de un tema que es, digamos, más que todo teoría económica, y es acerca de las externalidades. Y es, digamos, cuando nosotros estamos hablando acerca de el cambio climático, acerca de las emisiones de CO2, estamos hablando acerca del medio ambiente. El problema con el tema del medio ambiente es que uno no ve, o sea, una tonelada de CO2 uno no la ve, uno no sabe ni siquiera de qué tamaño es. De hecho, Jorge me hizo el favor, yo ni siquiera sabía eso, que
llevo años en esto. Jorge me hizo la vez pasada el favor de mandarme una presentación en donde me ilustraba el tamaño que representa una tonelada de CO2. ¿Cuántos metros por cuántos metros era? Ocupa 1000 kilogramos. Era como 8 por 8, era un cubo de 8 por 8 metros. O sea, una cosa gigante. Y resulta de que hay empresas que tienen emisiones, por ejemplo, de 3 millones anuales de esas. Entonces, cuando uno ya empieza a hacer los números y a visualizar este tema, pero como les digo, el tema con el ambiente, el medio ambiente, es que uno no visualiza, o sea, uno no puede tocar las cosas, uno no las ve. Y ahí sí que dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero al final son externalidades, son acciones que tienen consecuencias, y estas consecuencias son externalidades negativas, ¿verdad? Y como nadie las ve y nadie logra hacer una relación directa, entonces nadie se responsabiliza por esas externalidades. Entonces, yo leí la parte, un tema económico relacionado con cambio climático, que es una falla de mercado. No sé si tal vez usted como economista me pudiera o complementar o corregir o dar su opinión si tal vez es contraria, pero básicamente el tema de las externalidades es una falla del mercado. ¿Por qué? Porque pues no es un mercado eficiente, no es un mercado que esté tomando en consideración aquellos costos derivados de mitigar o internalizar esas externalidades que están ocasionando. Otro ejemplo, si por ejemplo, yo voy a construir, yo decido que en mi jardín yo voy a construir una gran pared y la voy a hacer altísima. Y entonces yo construyo mi pared que colinda con el vecino, pero yo ni siquiera me fijo en la calidad del producto que estoy utilizando. Resulta que no tuve cuidado a la hora de la construcción, y entonces en la parte de la casa de mi vecino se le nota el jardín de tierra, se le nota el jardín de cemento, le hice un hoyo en la pared de él, o sea, fue un desastre. Pero yo, su usuaria, pues, yo no me voy a hacer responsable. Entonces viene el vecino y me dice, no, pero es que usted ocasionó esto. Y como usted se encargó de hacer esto, porque es una consecuencia directa de esto, entonces usted tiene que asumir los costos derivados de limpiar, de componer el hoyo que hizo, etcétera, etcétera. Entonces yo no. Más o menos es lo mismo que sucede con el tema del medio ambiente. Nuestras actividades generan ciertas consecuencias, pero nosotros no nos estamos responsabilizando de ello. Entre otras razones porque no lo apreciamos, no lo podemos ver, no sabemos necesariamente cuál es el impacto que estamos nosotros teniendo, entonces no lo estamos responsabilizando. De ahí que surgen, y lo vamos a ver un poquito más adelante si nos da tiempo, sistemas que buscan internalizar esos costos, como por ejemplo el precio que se le coloca a la tonelada de CO2 emitida, o un impuesto, digamos, o obligaciones de reducir emisiones, ¿verdad? Pero básicamente la idea es internalizar esas externalidades negativas. Ahora, ¿cuál es la relación que puede tener el tema de sostenibilidad con mi negocio, trabajo, estudio o proyecto? La sostenibilidad al final le permite de una u otra manera a uno es como anticiparse, ¿verdad? Primero, visualiza la relación que existe entre los diferentes actores y el negocio o el proyecto o la empresa. Es decir, mi proyecto no existe aisladamente en el mundo. Uno a veces tiende a ver su proyecto como solo el proyecto, y uno no observa los actores que están de una u otra manera interrelacionados con eso. Y de ahí que de repente surgen las sorpresas de que se me opuso no sé quién, o de que no me lo aceptaron porque no estoy cumpliendo con esto, ¿verdad? O me surgió una ley que me impuso impuestos sobre esto, entonces ya no es rentable. Entonces, cuando uno tiene una visión de sostenibilidad, uno logra visualizar esa relación entre los diferentes actores y el negocio, anticiparse. No sé cuántos de ustedes están enterados y no sé cuántos de ustedes se dedican, por ejemplo, en ese tema, pero existe la iniciativa de ley de cambio climático que va por segunda lectura en el Congreso y que, entre otras cosas, obliga a aquellas empresas que generan energía a base de combustibles fósiles a compensar sus emisiones con respecto a aquellas que se generarían con la generación de energía a base de combustibles renovables. Eso es costos adicionales para la empresa.
y es un montón, porque el diferencial es bastante grande, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención cómo es que muchas empresas que inclusive están dentro del sector energía, es total desconocimiento acerca de este tema. ¿Y qué pasa el día de mañana que entre en vigencia esta ley? En lo que surgen todas estas peleas de que sí, que no, que inconstitucional, que no sé cuánto, al rato y se mantiene la ley y a las empresas les toca cumplir. Y entonces les va a tocar meter dentro de su presupuesto una buena cantidad para cumplir con esa disposición. Entonces, ser sostenible significa ir un poco más allá, aceptar cuáles son, hasta casi que hacer un FODA, ¿verdad? Un FODA a largo plazo de su propio proyecto y tomarlo en consideración y tratar de ir en función de eso. Tal vez yo no tengo certeza de qué va a pasar, pero tengo una idea y las probabilidades son estas, entonces mejor trabajo en función de eso. Por ejemplo, si yo sé que el sector en el que yo estoy trabajando es un sector altamente expuesto al tema ambiental, entonces mejor veo cómo mitigo mis riesgos desde ya, para no tener que apagar fuego después. Entonces es anticiparse, sostenibilidad es anticiparse. Y al final también ve el mundo como uno solo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de amenazas, pero al final estas amenazas implican oportunidades, ¿verdad? Una empresa, por ejemplo, que es una empresa alta en temas de emisiones de CO2 y está amenazada porque está, bueno, la critican mucho por el tema de emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque contamina un montón. Pero ¿qué pasa si en vez de verlo como una amenaza decimos, voy a implementar un proyecto de reducción de emisiones, en donde yo busco a través de la eficiencia reducir considerablemente las emisiones y lo doy a conocer públicamente como esfuerzos que estoy haciendo porque esto me diferencia? Entonces al final resulta ser una oportunidad y el tema de las emisiones ya no es un problema, sino es un producto que se está utilizando y le está dando la vuelta para proyectarse de una mejor manera al mercado. Muchas empresas lo hacen. Entonces, ven ahora el tema de problemas como oportunidades. De nuevo, previene sorpresas y permite descubrir oportunidades. Entonces, de nuevo les digo, es una oportunidad. Obviamente, aquí no se requiere de ingenieros altamente capacitados. No se requiere de abogados altamente capacitados. Se requiere de personas que tengan la capacidad de tener imaginación, de cuestionarse las cosas, de pensar que tal vez lo imposible sí es posible. Les voy a dar una idea que no sé, obviamente no sabemos si es viable o no, pero estábamos viendo un proyecto justamente con Jorge, en el cual estábamos viendo el tratamiento de agua residual. Uno lo que normalmente hace es que uno busca reducir la carga orgánica dentro de la agua residual. O sea, en otras palabras, uno busca cómo hacer para que el agua residual disminuya la contaminación que lleva consigo misma, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo con Jorge y me dices que mire, creo que existen estas partículas, existen estos tratamientos que se le puede echar al agua y entonces por eso, a través de eso vamos a disminuir que la cantidad de metano generado del agua residual sea menor, etcétera, y por lo tanto obviamente disminuimos la contaminación. Y bueno, mire Jorge, porque yo como soy abogada, no conozco si, digamos, para el efecto de ingenieros esto es posible, o sea, no, para efectos de eso yo no tengo esa limitación de decir, no, es que eso no se puede. Entonces digo, pero mira Jorge, ¿qué tal si pensamos en que en vez de reducir la cantidad de metano, mejor busquemos un sistema que nos incremente la cantidad de metano? Porque si incrementamos la cantidad de metano, pues podemos captar el metano y vamos a generar biogás, y el biogás nos va a servir para el autoconsumo de la empresa. Así, ¿verdad? Entonces ya empezamos a trabajar acerca de eso, ¿no? Pero son cosas que tal vez no se nos habían ocurrido, ¿verdad? Y tal vez no es una práctica común. Hoy por hoy tampoco sabemos qué tan rentable es, porque va a ser rentable dependiendo de la cantidad de metano que se pueda generar y qué tanto podemos incrementar la cantidad de metano. Pero, como les digo, se requiere de ingenio, se requiere de ideas, se requiere de no tener límites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la manera convencional de hacer las cosas, quiera que no, ya está probada, o sea, sus resultados están probados. Entonces se requiere innovar. Para poder ser sostenible, vale la pena innovar. Entonces es una oportunidad. Para darles un ejemplo de empresas internacionales que están innovando, aquí tenemos el caso del CEO de Unilever. O sea, Unilever ya se planteó, y esto es algo, hace algunos meses salió un reportaje con las metas de aquí a 8 años
y gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque ellos saben de que estos son problemas que si hoy por hoy son problemas, el día de mañana va a ser unos problemotas. Entonces están buscando cómo hacer para mitigar riesgos, abordando ya estos temas desde ahorita con planes a largo plazo. Ahora, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, algunos de los aspectos que se dan cuando uno implementa sostenibilidad, no todo es gasto, ¿verdad? De hecho, promovemos de que esto sea financieramente viable. Entonces, podemos obtener beneficios, por ejemplo, reducción, en el cual reducimos consumo energético, desechos y costos. El tema de sostenibilidad también puede ser un aspecto diferenciador. ¿Por qué? Especialmente aquí en Guatemala. Hoy por hoy son pocas las empresas que realmente están aplicando cosas de sostenibilidad dentro de sus productos o de sus procesos de producción. No se dejen engañar por los productos que vienen del súper. Hoy todos los productos que vienen del súper tienen algo eco. Y si no se han dado cuenta, tal vez cuando van de nuevo al súper se hagan cuenta. Todo. O sea, uno del 8% es eco. Que esto, o da la impresión de ser eco. Entonces, probablemente una persona, yo lo he visto con mi mamá la vez pasada, yo con un montón de productos y me dice, mira, ahora yo, como tú estás en esto, yo decidí que te voy a hacer bunas y me voy a meter y ahora voy a dedicar que mi casa todo esté con el tema eco y tal. Y empezamos a ver, ¿verdad? Bolsas oxodegradables y un montón de cosas que mi mamá, como consumidor normal, se dejó llevar por los etiquetados. Entonces empezamos a revisar. Y tal vez de todos los productos que mi mamá compró, que eran como 15, 1 o 2 eran realmente sostenibles. El resto era una gran mentira. Una gran mentira. Y eso es bien fácil comprobarlo, porque uno empieza a ver, bueno, ¿dónde está la certificación? O sea, si dice que tiene una certificación, ¿qué tipo de certificación es? ¿De dónde viene esa certificación? ¿Qué implica esa certificación? ¿Hay algo que respalde esa certificación? O por ejemplo, las bolsas oxodegradables. Mamá, ¿tú sabes qué significa eso? No, pero como yo decía que es ambientalmente amigable. O sea, muchos de ustedes sabrán que el tema oxodegradable no es la solución. O sea, no desaparece mágicamente la bolsa o sea, no. Y básicamente confunde al consumidor porque lo que busca es como que no se sienta preocupado por seguir usando bolsas. Es más, puede usarlas tranquilamente y compre más si quiere, use más bolsas porque son oxodegradables. O sea, ¿verdad? Entonces, el tema es que hoy por hoy en el mercado existen un montón de productos que dicen ser verdes y quieren ser verdes o sostenibles. ¿Cuáles realmente lo son? ¿Cuáles son? Entonces, realmente podemos ser sostenible, puede ser un aspecto diferenciador, algo que nos diferencia dentro de ese montón. Pero eso sí, tiene que ser uno realmente sostenible. Les digo, estas empresas o estos productos que dicen ser verdes y que no lo son, no les queda mucho tiempo en el mercado, no les queda mucho tiempo. Y puede constituir un peligro muy importante para la marca. Voy a dar ejemplos, la mayoría de ejemplos que yo utilizo son ejemplos internacionales, porque no, o sea, ya me pasó una vez, utilicé un ejemplo local y tuve un problema con una empresa, pero entonces busco, o sea, para no herir susceptibilidades, agarro proyectos o casos externos, internacionales. Pero por ejemplo es el tema de, hay una cadena de hoteles que es súper importante y reconocida, Waldorf Astoria, y hay uno en Nueva York, hay otro en Londres. Y resulta que Waldorf Astoria decidió que iba a implementar una campaña de sostenibilidad y se declaraban en contra de todo el tema de contaminación y a favor de los ambientalistas. Y entonces, para hacer eso, iban ahora a promover que la utilización de botellas de un plástico con ciertas características que era supuestamente reciclable y que el agua no sé qué características tenía. Y sacaron todo un tema de publicidad al respecto. Creo que fue tal vez una semana que les duró hasta que en Estados Unidos, en una importante revista, sacaron un artículo de 2 páginas refutando toda la publicidad y todo lo que estaba afirmando el Waldorf Astoria, donde decía que eran unos grandes mentirosos porque científicamente todo lo que ellos están diciendo no era posible. Y empezaban a decirles que eran unos mentirosos, de que era puro greenwashing,
Obviamente, esa estrategia les quedó súper mal, porque ellos quedaron al final como marca pésimo, ¿verdad? Y no es una estrategia sostenible, porque fue totalmente insostenible, ¿verdad? Entonces, inclusive dentro de la parte de la estrategia de comunicación o de diferenciación que queramos tener, que nos buscar que sea sostenible. Y si, por ejemplo, nosotros quisiéramos decir que nuestro producto es cero daño al ambiente, nosotros nos encantaría decir de que nosotros estamos colaborando al ambiente, pero nuestro producto no, pues ¿qué nos queda? Que mejor aceptar lo que somos, pero decir, tenemos metas a largo plazo para reducir nuestro impacto. Sabemos que nuestro impacto es en esto y en esto, pero lo vamos a trabajar de esta manera a largo plazo. Es mejor eso a venir y decir somos sostenibles y somos verdes. A lo largo, yo creo que a la larga el consumidor va a apreciar más esa sinceridad y va a lograr consumidores un poco más leales en ese sentido. Ahora también para tener otro ejemplo, digamos, había este hotel, Candy Hotels en Suecia. Esos unos hoteles que estaban a punto de quebrar. Realmente eran hoteles que no, el dueño ya estaba a punto de cerrar su último hotel, hasta que se le acercó una persona y dijo, mira, démosle un último chance y busquemos diferenciar adecuadamente esto. Entonces le dijo, lo vamos a diferenciar, vamos a crear una estrategia de sostenibilidad de este hotel. Vamos a ver el tema ambiental, vamos a ver el tema social y obviamente que todo haga sentido económico. Resulta que lo que hicieron es que empezaron a lograr que cada uno de los aspectos derivados del hotel, o cualquier servicio, todo tuviera ese sentido de sostenibilidad, en el cual, por ejemplo, el shampoo que yo voy a usar cuando me voy a bañar tiene características sostenibles. El café que yo voy a utilizar tiene características sostenibles. Ojo, que no estoy diciendo orgánico, porque a veces el orgánico no es financieramente viable, ¿verdad? Lo estoy diciendo sostenible. Entonces, lograron de que todos los aspectos que tuviera que tener el hotel, todo lo justificaba. Entonces, eso hizo que el proyecto se diferenciara tanto que incrementó ridículamente sus ventas y se volvió como que un ícono en ese tema, ¿verdad? Entonces, por un lado, primero era como que era un hotel que estaba ya casi que en las ruinas y a través de una adecuada sostenibilidad logró posicionarse y diferenciarse adecuadamente. Entonces, pero de nuevo les digo, no es que todo era orgánico, porque todo era, porque pasa pues de que lo orgánico no es necesariamente lo más financieramente viable. De hecho, yo estoy trabajando ahorita con un restaurante donde estamos tratando de ver el tema de las huertas, el tema de los productos que consumen, y estamos tratando de que todo sea local y en la medida posible todo sea orgánico. Pero es que a veces lo orgánico cuesta el doble, entonces simplemente no hace sentido, ¿verdad? Y el público tal vez hoy por hoy todavía no está dispuesto a pagar el doble por un huevo orgánico. Entonces, pero en ese camino vamos. De nuevo, sostenibilidad les ayuda a anticiparse a regulación futura. Ejemplos farmacéuticas. En Estados Unidos se dio un caso en el cual no había una legislación que regulara este tema en aguas residuales como el tema de químicos. Y algunos años después entró en vigencia una ley que empezó a sancionar en el tema de las descargas de agua residual, etc. Y entonces muchas empresas se vieron afectadas en ese sentido. Tanto así que algunas tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque lograr cumplir con la regulación implicaba un gasto muy alto. Entonces no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces salieron del mercado. Mientras que aquellas empresas que sí trataron de mantener los mejores estándares, lograron subsistir. Yo no sé si, creo que la licenciada les comentó, yo doy clases en la Universidad del Istmo, les doy clases a ingenieros en tema de emprendimiento. Y entonces, entre algunas de las cosas que yo les pongo a hacer es, la idea es que ellos creen su propio negocio, su propio, digamos, modelo de negocio y cómo el modelo de negocio va a funcionar a largo plazo. Y cuál es la inversión que necesitan y cómo van a conseguir la inversión, bueno, todo eso. Entonces tenía mi grupo que ellos querían poner un restaurantito de chucos y entonces dentro del plan de ejecución, ¿verdad? Entonces conseguían el lugar
Y como al año de estar operando, ponía su planta de tratamiento de agua residual. Y como al año después empezaban a... Era una cosa, yo le digo, o sea, tú estás planificando un año después de operaciones, implementar tu tratamiento, y mientras el año pues, antes, ¿qué vas a hacer? A los que no salen los números. Si no salen los números, no la puedo poner. Entonces simplemente no te salen números para el negocio. Cuando te salgan los números para poder poner tu plan de tratamiento desde el día 1, entonces coloca el negocio, ¿verdad? Entonces, justamente llegó una persona del Ministerio de Ambiente a complementar ahí en la reunión y me dijo que obviamente eso es el sentir de muchas de las empresas, ¿verdad? Donde dicen, bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Y en el camino vamos a ir haciendo todo el tema del cumplimiento legal. Pero ¿qué pasaría si ya las auditorías, o sea, una auditoría ya me diga, mire, ¿dónde está su tratamiento de agua residual? Ya no tengo, bueno, cerramos, multa, aunque no son muy altas. Entonces, eso no es una manera sostenible ni siquiera de planificar su negocio, porque no es ambientalmente sostenible. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé cuánto tiempo llevo. ¿Qué hora es? 19. 19. Ahora, el tema también es sostenibilidad logra que los empleados se sientan más identificados con la empresa. Cuando, yo no sé si ustedes se han podido dar cuenta, pero la juventud hoy están buscando alguna causa o algo mayor que ellos a qué pertenecer. O sea, están buscando qué causas apoyar. El fenómeno, por ejemplo, lo hecho por mi país. Ven los jóvenes y ven esta iniciativa y entonces se involucran porque necesitan algo, una causa a la cual pertenecer. Más o menos lo mismo sucede dentro de las empresas. Las empresas cuando se dan cuenta de que cuando los empleados se dan cuenta de que las empresas están haciendo las cosas bien y están promoviendo este tipo de iniciativas, los empleados se sienten mucho más identificados con sus empresas y por lo tanto generan una mayor lealtad de los empleados hacia las empresas, mayor compromiso, respeto, admiración, y obviamente al final se trata de tener un trabajo con un significado, no es solo trabajar por trabajar, sino realmente trabajar en algo que genere un significado en la vida de cada quien. Entonces eso es, obviamente las empresas para poder operar necesitan de los empleados. Entonces una manera sostenible de tener a los empleados es trabajar así. Es más, yo creo que tal vez los psicólogos especialmente saben eso, que la rotación de personal es mala para las empresas y es ineficiente e incrementa los costos porque estar capacitando y capacitando y además los pasivos laborales que están liquidando, etcétera, afectan económicamente a la empresa. No es sostenible. Y por supuesto, mejora la imagen para la comunidad y para el público en general. O sea, pues definitivamente hoy la mayor parte de las empresas no es casualidad de que todas quieran decir que son verdes o que son sostenibles, pues. O sea, todas quieren hacerlo, pero el tema es que lo están haciendo sosteniblemente. Entonces, para los comunicadores sociales, aquí tienen una responsabilidad muy grande. ¿Cómo van a comunicar el tema de sostenibilidad? ¿Cómo van a comunicar el tema ambiental de una manera sostenible? Porque hoy por hoy vemos también que hay muchos epistéricos o muchas personas idealistas que buscan promover el tema ambiental, por ejemplo, a costa de cualquier cosa. Pero eso no existe, ¿verdad? Eso no es algo... Pues todos quisiéramos, ¿verdad? Que se hicieran muchas cosas, pero el dinero obviamente al final tiene una injerencia muy importante. Entonces, la sostenibilidad definitivamente mejora la imagen. La sostenibilidad o las estrategias de sostenibilidad que se implementan constituyen para especialmente para el departamento de mercadeo, una herramienta súper poderosa. O sea, a veces los de mercadeo me dicen, mire, pero es que necesitamos más de esto. Pero les digo, obviamente, para poder darles más de esto, necesitamos entrar en la parte de operación y de procesos de la empresa, porque no se lo puedo dar así al dedo, pues, ¿verdad? Pero una vez lo tienen, cuando hay una buena coordinación entre la parte técnica, cuando se hizo todos estos estudios y se trasladan a la parte de la comunicación,
información y el departamento de mercadeo es feliz con esto. Esto es una herramienta súper poderosa. Como tengo poco tiempo, voy a adelantarme y voy a ver un tema acerca de cómo implementar. Si alguien tiene alguna duda, herramientas. La separación de empresas, de países que tenían obligaciones versus los que no tenían obligaciones se hizo en 1990. Entonces ahorita quisiera renovar el protocolo de Kioto. La idea era que los países se quedaran
dentro de, digamos, las obligaciones y derechos que se les habían atribuido en el momento en que se negoció el protocolo, hace muchos años. El tema es que obviamente China no se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba hace 20 años. O sea, hace 20 años China era un país en vías de desarrollo, hoy es una potencia mundial. Pero entonces China lo que no quiere es que le impongan una obligación de reducción de emisiones, porque hoy por hoy no tiene ninguna obligación. O sea, hoy por hoy China puede producir la cantidad de CO2 que se le dé la gana, que no tiene ninguna obligación de reducir. Y por otro lado, Estados Unidos, que es una potencia mundial y que es un país desarrollado, tiene obligaciones de reducir emisiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es un perfecto caso del tema económico. Tema ambiental, que después se volvió un tema económico, porque resulta que Estados Unidos dice, yo no voy a entrar a un acuerdo en el cual me voy a reducir mis emisiones si China no está bajo las mismas obligaciones que yo. Porque si yo lo hago y China no tiene las mismas emisiones que yo, me pone en desventaja económica con respecto a China. Porque China puede producir sin internalizar todas esas externalidades y yo tengo que internalizarlas y por lo tanto me incrementan mis costos de producción, entonces no soy competitivo, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros vemos también que el tema ya ambiental es un tema global que afecta inclusive a ese nivel, ¿verdad? Esto es un ejercicio sencillo que tal vez se los dejo para que en algún momento ustedes lo practiquen, solo para saber si la actividad que yo realizo es una actividad sostenible, en donde yo voy a analizar materia prima, qué materia prima utilizo o consumo yo para implementar mi producto, para implementar mi trabajo o lo que sea que yo hago. Digamos, si yo voy al carro, si yo utilizo el carro, si utilizo combustibles, ¿qué es lo que utilizo? Proceso principal de negocio, ¿qué es lo que yo hago en general? ¿Y qué sale después? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es algo bien sencillo para trabajarlo, que nos permite a nosotros entender un poquito, o sea, cuando nosotros vemos, digamos, ¿qué estamos poniendo? Que si la energía que estamos utilizando es energía carbono neutral, es energía renovable, es energía sucia, digamos, o por ejemplo la materia prima. ¿Qué materiales estoy utilizando yo? ¿Materiales renovables o materiales que no son renovables? Si no son materiales renovables, ¿cuánto tiempo más voy a poder yo disponer de esos productos? ¿Verdad? ¿Cómo opera mi proceso principal dentro de la empresa? ¿Y qué es lo que yo desecho? Agua residual, emisiones de CO2, desechos como tales, ¿verdad? O sea, ¿cuánto estoy mandando yo al basurero? Estoy yo, ya me di cuenta, por ejemplo, yo de que la basura es materia prima o no, o sea, estoy aprovechando la basura o no, porque la basura no debería ser, o sea, realmente la basura es una oportunidad. Entonces, cuando nosotros, pues a través de un ejercicio bien sencillo que permite identificar algunas oportunidades. Y para finalizar, porque como ya no nos queda mucho tiempo, voy a hablar acerca de una estrategia que nos ha servido muchísimo a nosotros para el tema de aplicar sostenibilidad o diseñar estrategias de sostenibilidad. Y es acerca, o sea, es una estrategia que se denomina medición de huella de carbono o análisis de huella de carbono. Básicamente, la huella de carbono, no lo voy a hacer tal y como dice ahí, sino básicamente la huella de carbono es la manera en que nosotros podemos medir con puntos y comas la contribución que cualquiera de las actividades tiene al medio ambiente. O sea, no es lo mismo venir y decir, yo reciclo y entonces me siento bien porque yo creo que estoy colaborando con el ambiente. ¿Cuánto? No lo sé. No sé, porque no lo sé realmente. Porque yo mando a reciclar, o porque yo estoy haciendo un montón de cuestiones, o porque yo introduje el sistema de energía solar en mi casa, estoy colaborando, pero no sé cuánto en realidad, no lo sé. Y tampoco sé cuánto estoy contaminando, por ejemplo, con el uso de mi carro, tampoco sé cuánto estoy contaminando con el uso de la energía aquí en este salón. Entonces, para poder llegar a saber eso, puntos y comas, es que se implementa un análisis de huella de carbono. Y un análisis de huella de carbono yo lo comparo mucho con lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno va al doctor, porque uno le dice al doctor, mire, me siento mal, pero no sé qué tengo, o me vengo a hacer un chequeo. Uno no
empieza por automedicarse, pues, si uno no dice, me voy a ir, y entonces uno ya a veces, denme una pastilla para la presión baja, y pues si uno no sabe qué tiene, uno no puede empezar así como que al azar a pedir de todo, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que uno hace cuando uno va al doctor. Uno va al doctor para que el doctor identifique cuál es el problema que uno tiene, y con base en eso, entonces uno después le dice qué es lo que uno tiene que tomar. Lo mismo es la huella de carbono. La huella de carbono identifica o analiza cómo es que está la empresa en temas ambientales, y eso ayuda a enfocar los esfuerzos dentro de aquellos temas ambientales que son más importantes, que son prioritarios, y ayuda también a buscar una rentabilidad dentro de los proyectos que se van a implementar. Hoy por hoy la huella de carbono es un mecanismo voluntario que demuestra la conciencia ambiental y la responsabilidad social. Determina principales focos de contaminación de cualquier operación, de cualquier. O sea, se puede medir la huella de carbono de cualquier cosa, la huella de carbono de mi día a día, la huella de carbono de este evento, la huella de carbono de cualquier actividad, de una empresa, de un producto, de lo que sea, porque al final todo tiene una consecuencia en términos de CO2. Mejora procesos en materias primas y promueve el desarrollo sostenible a través de prácticas más eficientes. ¿Qué hora es, perdón? Es 45. ¿Cómo sé yo cuáles son los ámbitos que yo voy a tomar en cuenta a la hora de medir mi huella de carbono? Yo voy a tomar en cuenta aquellas emisiones sobre las cuales yo tengo control. Y por eso se dividen los tipos de emisiones en tres: Scope 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1 y Scope 2 son aquellas entre las cuales yo tengo más o menos un poco de control, y digo, a veces no tengo control. Scope 1 son cualquier combustión interna que exista dentro de mi operación, por ejemplo mi carro, o por ejemplo montacargas. Scope 2 son aquellas derivadas del consumo de energía de la red, porque tengo semi-control, tengo ahí. Puedo controlar, por ejemplo, la cantidad de energía que yo demando, o sea, yo puedo comprar una refrigeradora más eficiente, pero lo que no puedo hacer es venir y afectar el mix de energía que hay en la red. O sea, yo no puedo venir y decir, bien, yo me quiero conectar, pero solo quiero que me manden energía renovable. Eso es algo que no se puede. Ya el mix de energía ya viene con determinadas características, entonces tiene un factor de emisión determinado. Entonces, por eso es que se dice que no tienen un semicontrol. Y aquí en la parte de Scope 3, que son totalmente indirectas, que son aquellas emisiones derivadas de productos o servicios que yo subcontrato. Que básicamente las emisiones Scope 3 son aquellas que constituyen emisiones primarias para la otra persona o para el que presta estos servicios. Pero este análisis, este ejercicio, es un ejercicio que sirve muchísimo y que hoy en día aquí en Guatemala, tal vez son unas 35 empresas que ya lo han implementado, que es un tema relativamente nuevo, pero digamos marcas internacionales importantes ya lo han hecho. De hecho, por ejemplo, Unilever, para poder tomar todas esas decisiones a largo plazo que hizo, ese su plan hasta el 2025, primero hizo una medición de la huella de carbono para saber cómo estaba, para poder conocer sus capacidades y plantearse a largo plazo metas, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos sirve a nosotros para poder planificar un sistema estratégico adecuado al tema de sostenibilidad. Y al final lo que uno va haciendo más o menos es un diagrama de flujos, ¿verdad? Donde uno identifica cuáles son todas las actividades relacionadas con nuestra empresa, con nuestra actividad, y a partir de eso identificamos dónde están los focos de emisión dentro de todo el diagrama de flujo de nuestros procesos, y a través de eso nosotros podemos empezar a manejarlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de transporte, si somos una empresa que distribuye algún tipo de producto, entonces nuestras fuentes de emisiones, por ejemplo, están en la parte de consumo energético, luego en la parte probablemente en la parte de transporte, pues nosotros los distribuimos también a los clientes, entonces tenemos una flotilla de carros,
Y estoy casi segura que las emisiones más importantes derivan de la flotilla de carros. Entonces ahí tenemos una oportunidad muy interesante para reducir nuestras emisiones y además hacer que sea sostenible económicamente, porque si logramos a largo plazo ir sustituyendo la flotilla por una más nueva, entonces va a ser tal vez un poco más cara al principio, pero a largo plazo va a gastar menos combustible y por lo tanto entonces va a ser mucho más rentable a largo plazo, y adicionalmente estoy disminuyendo las emisiones de CO2, lo cual me puede posicionar a mí como una empresa ambientalmente responsable. Entonces me da una herramienta importante para el tema de mercadeo y para el tema social. En cuanto a los empleados, se sienten contentos de estar trabajando con una empresa que tiene este tipo de iniciativas. Entonces ahí cubrimos el tema de utilidad de esta pequeña solución. Para darles algunas ideas nada más, voy a proyectar casos que ya lo han hecho. British Group es el grupo más importante a nivel mundial en el tema de azúcar. Bueno, ellos en este caso hicieron el análisis del ciclo de vida, que es la manera en cómo se mide la huella de carbono de un producto. Se denomina análisis del ciclo de vida del azúcar, y esto es el proceso este es un poco distinto porque este es azúcar de remolacha, es en el Reino Unido, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Ellos analizaron dentro de su cadena de valor dónde es que se encuentran las emisiones. ¿Por qué? Porque entonces aquí se dan cuenta, por ejemplo, que aquí en la parte del combustible que utilizan acá es donde está la mayor parte de emisiones. Entonces, por lo tanto, ellos a la hora de implementar su sistema de mejoras y su sistema a largo plazo se enfocaron en esta parte de acá, porque aquí es donde van a tener un mayor impacto. Entonces eso les dio como que el panorama para poder priorizar. Apple, ¿quién conoce a Apple? Apple también lo hizo. De hecho, por ejemplo, Apple es una empresa que quería posicionarse como una empresa ambientalmente responsable, y entonces quería implementar algunos procesos de mejora, pero no sabía en dónde tenían que enfocarse. Porque primero les dijeron, bueno, seguramente en la parte de manufactura es donde se encuentra la mayor cantidad de las emisiones, y por eso lo voy a hacer ahí, eficiencia de procesos. Entonces vino y le dijo al productor: bien, antes de hacer eso, mejoramos el ciclo de vida de todo su producto para que usted pueda ver en dónde vale la pena que se enfoque y para que su solución sea sostenible. Entonces, lo que se dieron cuenta es que las emisiones más importantes derivadas del producto se encuentran a la hora de que el usuario final, o sea, el consumidor, está utilizando el producto. No aquí, ni aquí, ni aquí, sino aquí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Su estrategia fue: vamos a reducir esto, y para hacer esto vamos a hacer que nuestros productos sean más eficientes a la hora de que lo utilicen, que consuman menos energía, que dure más la batería, etc. Entonces esto, digamos, este análisis de ciclo de vida de huella de carbono les abrió un poco el panorama para identificar dónde valía la pena que enfocaran más sus esfuerzos. Al final, con el mensaje que me quedo es que nosotros tenemos la capacidad de hacer cambios. Yo sé que parecemos como personas insignificantes porque somos una sola persona en un gran mundo, pero yo creo que si todos empezamos a hacer pequeñas cosas, podemos al final lograr grandes cambios. Sí lo creo. Entonces, por tema de tiempo, creo que hasta aquí me quedo, por si existe alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Puedes tomar un poco de agua, por favor. Un poquito tarde, pero si hay un momento, yo creo que está en este momento para ¿sí? Yo tengo una experiencia trabajando con sistemas de gestión ambiental con la ISO 14001. Entonces, tal vez si usted vea algo que podría ampliar sobre la aplicación de esos sistemas de gestión ambiental a este mismo procedimiento de la huella de carbono, porque después de medir la huella hay que ver cómo se reduce. Entonces, si ha habido esa aplicación de esos sistemas para lograr la reducción de la huella. Fíjate que nosotros hemos visto unas cosas al revés, empresas que tienen su certificación 14001 y quisieran ver cómo les aplica, o para ellos fuera más fácil, que nos dicen que yo ya me certifiqué 14001, entonces ya quiero medir la huella, pero va a ser mucho más fácil porque ya tengo todo. Yo creo que tal vez para lo que sirve, si lo vemos que ya tiene 14001 y se quiere pasar a 14, porque la medición de la huella se hace 14064. O sea, hay una normativa que es la 14064, que se hace en conjunto con otra norma también, pero que también es una ISO.
Y yo creo que para lo único que sirve es porque ya tienen ciertos indicadores o ciertas variables. Ahora, si lo quieres hacer al revés, no lo hemos hecho, ¿sabes? Al día de hoy no hemos, es muy interesante eso, porque lo podríamos ver que a la hora de reducir la huella se haga a través, que tenga relación ese sistema de reducción de huella con el sistema propuesto por el 14001. No lo había visto así. Sí, porque lo que sucede es que empezar con la 14 como que ellos todavía no han visto el por qué lo están haciendo, entonces se hace mucha concientización de las empresas, y de hecho la 14 es una cuestión que si yo quiero lo hago, y es a mi conciencia cómo lo hago, porque las normas no le dicen a uno exactamente lo que tiene que hacer. Entonces quizás se pudiera aplicar pensando de que ya tengo un objetivo de una reducción de meta, una meta de reducción de carbono, entonces aplicar posterior un sistema de gestión basado en esta cosa o basado en ahora que me acuerdo, sí, ¿verdad? Como una empresa sí lo hicimos, que era una empresa que se quería certificar 14001 y acabábamos de medir la huella de carbono. Entonces me dijo, mira, ¿cómo hacemos para reforzar nuestros programas de gestión ambiental? Entonces cabal, con el hecho ya de haber medido la huella constituyó uno de los programas de gestión ambiental, más todas las oportunidades de mejora. Se me había pasado, pero sí, se pueden complementar súper bien. Y el tema de la huella es que, digamos, la ISO 14064 es una norma, como todas las ISO, que son bien generales, porque no pueden ser muy puntuales, pero nosotros lo complementamos con otra norma, dependiendo del caso, pero en este caso es el GHG Protocol que utilizamos, que es un poco más específica, que ya entra un poco más en materia, donde le entra a decir a uno un poco mejor cómo hacer las cosas o cómo hacer los cálculos, que nos da un poco más de luces. Entonces sí, pudiera ser, sí se puede complementar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Digamos, bueno, son dos preguntas por aparte. La primera es, ¿cómo puedo yo medir mis actividades? ¿Cómo hago yo para saber cuánto es mi huella de carbono en las actividades diarias en forma muy como personal, digamos, para instalarlo en mi domicilio? ¿Qué es lo que puedo yo hacer para saber exactamente qué es lo que más, cómo yo más el museo y en qué me tengo que enfocar para reducirlo? Tenemos en nuestro sitio web una calculadora, no sé si está activa ahorita porque le vamos a remodelar, pues no existen calculadoras que le permiten a uno hacer eso, ¿verdad? Donde uno va ingresando datos, por ejemplo, con factores de emisión. Obviamente eso no es algo, o sea, para efectos de una empresa eso no sirve, porque eso es algo bien general, donde utilizamos factores de emisión bastante generales o promedios de consumo bastante generales para cuando lo va a hacer alguien a nivel individual. Pero digamos ahí usted puede colocar, bueno, yo en mi casa tengo tantas televisiones, se utilizan tantas horas al día aproximadamente, yo tengo una refrigeradora, tengo, ¿verdad? Ahí está todo el listado de electrodomésticos. Adicionalmente está la parte de transporte, donde uno pone, o si usted quiere por ejemplo saber la huella de aquí a su casa y de su casa para acá, entonces ahí puede colocar, es un sistema como con Google Maps, donde uno pone de dónde salió, a dónde, para que le diga la cantidad de kilómetros recorridos, el tipo de carro que utilizó, si es un carro que utiliza, o sea, si es automóvil, o si es Transmetro, o si es porque contamina diferente cada uno, ¿verdad? Y ahí le saca la huella por viaje, o en el tema de los electrodomésticos se la saca anual. Los ciclos bajo los cuales se miden estas cuestiones, el tema de la huella es anual. Entonces, esa es más o menos una manera en cómo usted lo puede hacer. Lo que yo recomiendo es haga un listado de las actividades que usted tiene, identifique, que es básicamente lo que hace con la empresa, dentro de todas las actividades donde hay emisiones involucradas. Por ejemplo, el hecho de estar ahorita aquí implica una emisión. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, bueno, la cañonera. En principio, y algunas cosas electrodomésticos. De ahí, ¿qué otra cosa? Bueno, voy a un restaurante. Entonces, voy a un restaurante, significa que en el camino yo utilicé combustible. Llegué al restaurante y demandé energía para que se cocinaran esos. Entonces ahí hay otra parte del consumo de CO2 por mi culpa. Luego de ahí, digamos, yo me fui al banco. Entonces en el banco también hay, en el camino yo otra vez combustible, ¿verdad? Dentro de todas esas cantidades
unidades de emisiones, usted divide cuáles son las que puedo manejar y cuáles son las que están fuera. Entonces, cuando usted identifica las que usted puede manejar, entonces ya empieza a medir las llamas exactamente, ¿verdad? Las puede meter dentro de esta calculadora y empieza a tratar de trabajar sus reducciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si va a ir en el carro, trate de no viajar solo, o si van a ir dos personas al mismo lugar, váyanse en un carro, ¿verdad? O se puede caminar mejor, o apagar las luces, o utilizar un sistema de iluminación más eficiente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Perdón, digamos, ya hablando en la parte de industria o empresarial, ¿dónde se refiere uno para ver, digamos, justamente las emisiones y cómo se trabajan estos bonos de carbono? ¿Dónde, si en Guatemala lo estamos, o sea, sí hay empresas que están vendiendo? ¿Ustedes organizan el grupo Progreso? Sí. Va. Para darle un caso puntual que yo lo acabo de ver, es la hidroeléctrica Las Vacas. La hidroeléctrica Las Vacas compró créditos de carbono y los vendió hace años, desde hace años que viene haciendo eso. Sí existe. Y ahorita estamos trabajando para dar un proyecto con ustedes para el tema de créditos de cogeneración. Entonces sí se hace. Lo que tiene que hacer uno es ir donde una empresa consultora, no hay que hacer porras ni propaganda, pero yo, que le puede asesorar y que le puede decir, este proyecto sí genera créditos de carbono, este no, o este sí genera, pero no es interesante económicamente porque es más la inversión que lo que puede recibir de la venta, entonces, pero sí se puede, o sea, es un mercado que existe. Para obtener información siempre es a través mejor de una empresa consultora. Yo le recomiendo, bueno, pruebe a googlear, pero le va a salir una cantidad de información ridícula que se va a perder. Y es un tema, no es sencillo, es un poco abstracto y para quien no tiene la costumbre y ese no es su día a día, sí es un tema que cuesta entenderlo y se puede no mal informar. Entonces, yo le diría, si usted quiere conocer más el tema, con mucho gusto, escríbame y yo con todo el gusto del mundo le puedo explicar y le puedo referir literatura. Y obviamente una cosa es lo que está es un tema tan nuevo, o sea, si se pone a pensar, el protocolo de Kioto entró en vigencia en el 2006. Entonces, y todo el tiempo está evolucionando. El sistema que creó el protocolo de Kioto, el mercado de carbono tal y como se conceptualizó en el 2006, no tiene nada que ver con el que existe el día de hoy. Es un tema que está evolucionando tan rápido que la literatura o la referencia bibliográfica no sirve. Lo mejor es hablar con personas que estén en el mercado en el día a día, que le puedan contar y le puedan decir cómo se está funcionando un poco todo esto. ¿Algo más? Yo quiero aclarar respecto a la pregunta que señora compañero psicólogo respecto al problema del agua y de siempre quería calor y que había un poco de, digamos, ha habido aquí ahora nieve, o sea, que debería estar cambio climático. Y eso es debido al deterioro que ha producido de parte del hombre, provocado por el hombre. Y también produce efectos invernaderos. Sí. Ahora, espero que ya aclarado la pregunta de los compañeros. Lo que pasa es que con el tema del cambio climático hay un poco de polémica. Yo trato de no meterme y no dar también mi opinión en cuanto a estos temas, porque son temas a veces un poco que generan debate, porque hay quienes dicen que no existe el cambio climático, hay quienes dicen que sí existe, pero que es un ciclo normal del planeta Tierra y de que no tiene absolutamente nada que ver con que el hombre no tuvo ninguna injerencia. Y hay otra corriente que dice que es de origen antropogénico, es decir, que el hombre es el causante de la situación tal y como está ahora. Yo en mis exposiciones trato de no meterme en estos temas tan polémicos, que tengo mi opinión, no la externalizo para no generar ahí sí que conflictos, pero con mucho gusto si alguien en algún momento quiera discutir. Y por eso provoca también los gases de efecto invernadero y que cambia de temperatura de la piel. De hecho, eso es, o sea, el cabal. ¿Alguna otra cosa? Sí, dos preguntas. Una,
digamos, el hecho de usar carbón o un tipo de combustible así natural para quemar o cocinar, ¿qué tanto contaminante genera? Y el otro sería alguna entidad o algún lugar donde estén apuntados qué empresas o qué restaurantes de comida sí cumplen con estándares de cuidado muy bonitos. Mire, para su primera pregunta, sí, de hecho cualquier quema de cualquier cosa, pues es una combustión, genera emisiones. Depende de qué es lo que está quemando, la cantidad de emisiones que genera, ¿verdad? Entonces, y por eso es que, digamos, si usted está quemando búnker, o está quemando diésel, o está quemando carbón, contamina de una manera distinta, porque el factor de emisión el factor de contaminación de cada uno es distinto, ¿verdad? Pero todo tiene un factor de contaminación, inclusive pues, el gas natural, ¿verdad? Que el gas natural a veces se perfila como una alternativa más ambientalmente amigable que otras, o inclusive la biomasa, que es el principio de energía renovable, tiene un factor de emisión, o sea, contamina. Ahora el tema es que contamina más o que contamina menos, ¿verdad? Pero sí todo contamina. No sé si por ahí va el... ¿Y lo de las lugares donde se puede hacer? No, pero lo estamos haciendo ya. Entonces lo dejo saber porque cabal en eso estamos trabajando. Estamos ahorita trabajando en un programa a través del cual estamos creando como establecimientos afiliados al tema de sostenibilidad y donde nosotros podamos, por ejemplo, esto es algo que todavía estamos trabajándolo pero así es como está conceptualizado el proyecto, es que usted puede ir a un restaurante y así como hoy por hoy usted vende que en el menú, digamos, hay un como tema de que esto es light, ¿verdad? O esto es ahí como metro, eso con el que se miden, donde uno dice, bueno, esto es light. Lo mismo vamos a tener nosotros donde este es un producto, esto es un platillo bajo en términos de CO2. O esto es un platillo recomendado por CO2 Management. Y donde después ustedes puedan entrar a nuestro sitio y ustedes puedan decir, pero ¿por qué? Se meten a nuestro sitio y ahí está la explicación de por qué consideramos que es un producto sostenible. ¿Por qué? Porque es productos guatemaltecos, son productos con bajo impacto en CO2 porque fueron cocinados con energía renovable y tal. En eso estamos trabajando ahorita. Estamos trabajando con los establecimientos afiliados. Pero sí, dentro de poco va a existir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Solo una última pregunta, licenciada. Dentro de las empresas afiliadas, usted dice, no sé si han pensado involucrar ustedes en la municipalidad capitalina, porque veo que las emisiones de los buses, del servicio urbano, incluso de carros particulares, incluso ayer tuve la experiencia de ir atrás de un pico, pues, que era una nube de humo, eso no se llama nada. Y los policías de la municipalidad, nada que ver. Yo quiero que eso esté regulado en la ley, inmediatamente pararles y sacarlos de circulación. Pero estamos viendo desde el punto de vista empresarial, en lo que no se ve, sí. Pero en lo que se ve. ¿Y usted se acuerda? Pero quiere que le diga una cosa. Para efectos de CO2, contamina menos eso que otro montón de cosas que no se ven. Eso no contamina tanto en realidad. Tal vez, bueno, hay otro tema que contamina porque son las partículas, no sé cómo se llama eso, más el tema de las enfermedades respiratorias que puede ocasionar, pero regresando un poquito, digamos, a la parte gubernamental, yo en realidad tuve experiencia de trabajar varios años con la municipalidad. Fue una experiencia bastante interesante, agradable, porque trabajamos el proyecto de Transmetro y generamos créditos de carbono derivados del proyecto de Transmetro. Pero yo no trabajo con entidades públicas ya. Sí, yo lo entiendo. Yo no me pasé. Así que no voy a estar afiliada. No, mi nombre, solo me pusieron piénselo en una cruz. Pero lo que le quería mencionar es que también es que el Estado o entidades públicas pobres, porque en algunos casos quisieran, pero tienen cierta incapacidad para ejecutar ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si se recordará que hace años salió una tarjeta que tenía que sacarse, que era, todos los carros tenían que pasar por una revisión. Exactamente. ¿Y qué pasó?
y después letra muerta. O sea, nadie, casi que no sé si está vigente todavía la normativa o si la derogaron, no tengo idea, pero pues eso es. Yo pienso que por ahí también debería empezar la responsabilidad empresarial, ¿verdad? Pero sí. Que se está tratando de vender ahora. Y el problema, digamos, con la municipalidad es que, bueno, puede crear una ley de este tipo donde tiene un montón de obligaciones, pero después, que es lo que le pasa al Ministerio del Medio Ambiente, no tiene la capacidad de auditarlo. Y mucho menos de sancionar. O si lo sancionan es unas multas así como de 300 quetzales, que se resulta más rentable que me pongan la multa. Así es, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero independientemente de eso, las municipalidades también iniciativas privadas. No veamos todos esos cañeros, la caña que la queman, la combustión y la contaminación. Pero quiero que le diga una cosa. Ustedes es agrónomo, ¿no? ¿Ustedes me dijo que era agrónomo? No. Soy zootecnista. Yo trabajé de cerca con 2 ingenieros. Y digamos que me intrigó mucho esa parte, porque es bien aparatoso lo que uno ve, o sea, asusta, sobre todo la zafra, que es aquellas cantidades de humo. Pero en realidad, y para eso no sirve la huella de carbono, para eso sirve el análisis, para determinar, lejos de lo que yo veo, o de lo que no veo, realmente cuánto estoy contaminando. Y me gustaría si le digo yo que casi que la contaminación es cero. 3% decía ahí, más o menos. En la gráfica que usted tenía decía 2-3% en plantaciones. Pero esa es en ese proceso que es de la remolacha, que es pero aquí, digamos. Veamos contaminación, veamos la devastación de los árboles. Mire, aparte sí, esos son otros temas aparte, o aparte, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias que pudieran derivarse del humo, pero para efectos de contaminación como tal, no están generando contaminación. Porque, y todo el mundo me lo dice, es que lo que quieren es toda esa combustión que tiene, contaminación, no están generando. ¿Por qué? Porque el momento en que crece la plantita, está captando CO2 para su crecimiento, ¿verdad? Entonces ahí hay un valor entre la huella, el balance de huella positivo. Cuando se quema, obviamente libera ese CO2 que captó, pero no libera nunca más de ese CO2. Es más, a veces libera un poco menos. Entonces hasta el balance puede ser medio positivo. En el sentido de que la contaminación. Ojo que solo estoy hablando de las emisiones de CO2 derivadas, no de otros aspectos colaterales, pues, pero de eso. Y yo sé que es impresionante y que porque se ve como que es una gran contaminación, pero contaminan más otras cosas que no se ven. Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, análisis como estos de la huella de carbono. O sea, aquí independientemente si yo tengo mala o buena relación con los ingenios o si me parece o no la industria, esto al número me remito, pues, y a datos con puntos y comas. Yo solo para agregar algo con la parte de lo que es el gobierno y todo eso, yo creo que también esa es una cuestión más social, ¿verdad? Conforme la población aumenta el número de consumidores, y conforme aumenta el número de consumidores, cualquiera de estas prácticas va a ir quedando fuera. O sea que como prácticas digamos, tratando de reponer el daño que se ha causado o evitar que crezca exponencialmente, pues es bastante interesante, pues, y es que todas las empresas deben de trabajar y todos los organismos y todo, pero ya a nivel social, ya viendo cómo crece la población y todo eso, ya son cuestiones más de gobierno, que obviamente que si crecemos y consumimos, tarde o temprano todos estos sistemas no van a ser sostenibles. Mire, por ejemplo, diseño de diseño de ciudades sostenibles. O sea, de hecho, la manera como creció Guatemala no es sostenible. O sea, Lilian y yo venimos casi que de El Salvador, pues. O sea, ese crecimiento que tuvo exponencial, el hecho que vivamos en las afueras, eso no es una ciudad sostenible, ¿verdad? Entonces es una mala planificación. Y ahorita lo que está haciendo, si se dan cuenta, lo que está tratando de hacer la municipalidad, porque en eso sí estamos trabajando en colaboración, no como contratar, en colaboración, está tratando de volver a generarle vida a la parte del centro, ¿verdad? El centro histórico, la parte de cantón de exposición, que es toda la parte nacional 4 y todo eso, se está tratando de generar vida para otra vez que la gente de afuera se venga para
estacionamiento de carros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la municipalidad también puede trabajar, por ejemplo, en manejo adecuado. O sea, ellos en principio son, digamos que los propietarios de la basura. Y es un desperdicio el basurero de la zona 3. El basurero de la zona 3 es una mina de oro. Es una mina de oro, porque todo ese biogás desperdiciado da tristeza. Y hoy por eso es un problema para todos los que viven, para los bajeros, digamos, no, porque es una fuente de negocio, ¿verdad? Pero igual, lo que los bajeros consiguen, o el producto que agarran los bajeros, no nos interesa para efectos de generación de metano. Pero digamos, ahí sí la municipalidad pudiera estar haciendo más cosas, pudiera estar aprovechando eso, como lo está haciendo. Entonces, esas son las cosas que sí están en el alcance de la municipalidad y se quedan cortas, o sea, y el individuo difícilmente puede entrar y trabajar. Muchísimas gracias, Valeria. Un aplauso para sí, yo quisiera decirles algo, yo soy de las primeras que siempre digo Universidad de San Carlos I. Ayer estuvimos trabajando con el sector privado, el sector público, estatal y el sector empresarial y el sector Universidad de San Carlos. Buscamos algunas otras universidades que no estuvieron presentes. Así que esta es una muestra de la importancia del tema ambiental. El tema ambiental no solamente es biodiversidad, el tema ambiental también son huellas de carbono. Así que hicimos hoy pues compartir con Valeria, muchas gracias, toda su experiencia. Y si tienen alguna duda, pues más adelante. Sí, no, aquí les coloqué de una vez, este es mi correo electrónico, cualquier duda, por favor, con mucho gusto se las atenderé. Este es un tema que a mí, entre otras cosas, me apasiona, me encanta. Y parte de la misión que tengo de vida es compartir el conocimiento para que este tema se divulgue adecuadamente y podamos efectivamente hacer algo. Entonces, estoy a su total disponibilidad. Y gracias por la atención y el tiempo dedicado. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia, la División de Desarrollo Académico y el Sistema de Formación del Profesor Universitario y la Cátedra de Educación Ambiental Superior, da este diploma de reconocimiento a Ana Valeria Prado Macía por su disertación Diseño de estrategias de sostenibilidad, actividad en beneficio de la excelencia de la educación superior y enseñar a todos. Guatemala 9